Gracia y paz de parte del Padre y de Jesucristo a todos los hermanos que van a estar viendo este video. Somos los hermanos de Jesús, Fuente de Agua Viva, y seguimos con nuestro estudio del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos lo hemos estado estudiando durante un tiempo, y vamos ahora por el capítulo 11, que es el capítulo que nos habla de la fe. Seguimos entonces con los versículos, me parece, del 4 en adelante, ¿verdad? Nuestra hermana Carolina tiene un material que estará dirigiendo este estudio. Así es. Sí, ya hace unos años que estamos con este material, pero bueno, es largo el libro de Hebreo, Éxodo. Me confundo porque estamos estudiando Éxodo también. Les invitamos también a unirse a nuestro estudio de Éxodo, muy interesante. Pero bueno, Hebreo, hacemos todo un material, vamos estudiando bien por versículos, queremos estudiar profundamente, ¿cierto? Este libro, y gracias a Dios ya estamos bastante avanzados, ya estamos en el capítulo 11. Y la vez pasada ya empezamos del 1 al 3, donde estuvimos viendo qué es la fe, ¿no? La definición de fe, todo eso. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos de fe. La fe de Abel, Enoc y Noé. Entramos a lo que se dicen los héroes de la fe, el capítulo 11. Así que bueno, vamos a buscar el material. Me avisas cuando lo ves. Ahí se ve bien. Bueno, bien. Bueno, entonces vamos a ver Hebreos 11 del 4 al 7 hoy. 3 ejemplos de fe, Abel, Enoc y Noé. ¿Puedes leer todo lo que está en azul, hermano? Amén. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bien. Dice, el contraste entre la fe y la incredulidad queda ejemplificado en las vidas de los antepasados. El escritor presenta el elemento positivo, la fe, pero cuando menciona a Caín, él introduce un ejemplo de desobediencia e incredulidad. Siempre vemos estos contrastes en el libro de Hebreos, ¿cierto? Entre el justo, el que no lo es, la fe, la incredulidad. Hay como siempre un contraste. Entonces acá lo menciona Caín como un contraste, de lo que opuesto, ¿no? Pero se concentra más, ¿cierto?, en la fe. Entonces el verso 4, vamos a leer, vamos a empezar por el verso 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Dice el escritor, coloca el nombre de Abel y por implicación el de Adán a la cabeza de su lista de los santos del Antiguo Testamento. El hijo de Adán, Abel, ocupa un lugar especial en la historia sagrada, ya que aún Jesús mismo le llama justo. ¿Podés leer los versículos esos que están en rojo, Mateo y Lucas? Sí, Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
Y Lucas 11:51 es como un paralelo que dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ah, ahí está, amén. Entonces ahí Jesús lo nombra, ¿no? Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, que se ha derramado sobre la tierra. ¿Y de dónde empieza? De la sangre de Abel. ¿Y por qué de Abel? Porque Caín, sabemos que lo mató, porque él era justo. Entonces ahí está hablando eso, ¿no? Jesús, y lo está nombrando. Así que vemos a Abel, en la lista, la primera, en el primer punto, a Abel. Dice, Abel presentó, dice, un sacrificio mejor que su hermano Caín. Como labrador de la tierra, Caín trajo parte de su cosecha. Abel, el pastor, sacrificó la grosura de alguno de sus primogénitos de su rebaño. ¿Puedes leer ahí Génesis 4:4, hermano? Sí, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, vemos. Es que dice que él miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, vamos a seguir. ¿Es mejor o más grande los sacrificios de los animales que los frutos de la tierra? Hace una pregunta. No, no es a las ofrendas que debemos mirar, sino a los ofrecedores. El contexto histórico es bastante implícito. ¿Puedes leer ahí Génesis 4, del 6 al 7? Sí, dice Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. ¿Ahí está? Dice la versión de la Septuaginta, lee así. ¿No pecaste al ofrecer tu sacrificio correctamente, pero sin dividirlo correctamente? Mirá cómo lo pone, ¿no? A lo largo de su epístola, el escritor hebreo demuestra que él se basa en la traducción griega del Antiguo Testamento. Ahora, lo importante, dice, es la actitud de Caín. Para con Dios era pecaminosa. Es que la actitud de Caín para con Dios era pecaminosa. En efecto, Dios le dijo que se arrepintiera, que cambiase su forma de vivir y que dominase el pecado. Con todo, el escritor solo introduce el nombre de Caín por contraste. Él está interesado en la fe de Abel. Abel era un hombre justo. Él vivía en armonía con Dios y con el hombre. Por lo tanto, llegó a ser conocido como un hombre justo. Dios miró el corazón de Abel y estuvo satisfecho con los motivos del dador. Como dice Pablo, Dios ama al dador alegre. Eso es lo que podemos encontrar en 2 Corintios 9:7. Dice, aún después de muerto, Abel es un testigo constante. El texto, él habla todavía aunque esté muerto, puede ser interpretado como una referencia a la sangre de Abel. Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Puedes leer ahí Génesis 4:10, hermano? Que está en rojo. Sí. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está. Ver también dice Mateo 23:35 y Lucas 11:51, que ya dice hemos leído. Y Hebreos 12:24, que dice Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí habla también, ¿no? En 12:24. Pero lo que el escritor de Hebreo enfatiza es el concepto de la fe, no la venganza de la sangre de Abel. El escritor coloca a Abel a la cabeza de la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Aún después de su muerte, su ejemplo alienta a la gente a buscar a Dios, porque éste recompensa a los que ardientemente le buscan. Su fe en Dios habla todavía como un testigo constante.
Qué bueno, ¿no? Qué lindo. Es que ya aún estando muerto Abel, habla, su vida, su fe, lo que él hizo, ¿no? Sigue dando un testimonio, ¿no? ¿Podés hablar un poquito de esto, hermano? Que estuvimos viendo. Amén. Si Abel fue fiel a Dios en lo que él pedía, Dios pedía lo mejor y Abel lo hizo porque tenía esa fe de que había que respetar a Dios, había que darle lo mejor y que Dios de alguna manera lo galardonaba, dándole mejores animales. O sea, Dios lo bendecía. Nosotros creemos que el que obedece a Dios es bendecido, porque la Biblia lo dice en muchos lugares. Entonces Abel lo creyó también. No fue como Caín que Abel dirá, bueno, yo no voy a perder los mejores frutos de mi tierra por un ser inmaterial como sería Dios. O sea, no creo que él necesite eso realmente. Diría, porque él es espíritu, él es el dueño de todo, y tal vez quiso adorarlo a su manera y no la manera que Dios se merecía, porque Dios ya lo había demandado eso, supongo, y se lo había enseñado a Adán, que había que darle lo mejor a él. Entonces vemos esta parte, y Abel no cayó en eso, sino que lo hizo fielmente, y al final murió. Alguien dirá, ¿de qué le sirvió a Abel ser bueno si murió? Bueno, la recompensa va a ser en la otra vida. Y ya la recompensa está de que él está en esta lista de fe, de héroe de fe, y que sabemos que él es salvo ya, que él es salvo y que estará en el reino celestial resucitado. Entonces la recompensa que él tiene es mayor que la que tuvo Caín en ese momento, que fue sobrevivir, y pasó Caín muchos trabajos, porque lo estaban persiguiendo por eso, para vengar la sangre de Abel. Pero él se fue y fue como un nómada en la tierra. Así que es mejor hacer el bien, y si hay que morir, morir, para que recibamos una mejor herencia en el futuro. Así es. Bueno, muchas veces vemos eso, como que aquel que es justo pasa por muchas situaciones difíciles, ¿no? Y hasta a veces muere antes, ¿no? Eso se ve mucho a lo largo de la historia. Por eso dice Jesús que va a ser demandada toda esa sangre inocente, ¿no? Y que un día Dios va a hacer justicia, ¿no? Por toda esa sangre que se ha derramado en la tierra de personas inocentes, de justos, ¿no? Uno puede creer que, que eso Dios no lo va a juzgar, pero sí, Dios va a hacer justicia porque Él es justo, Él tiene que ser fiel a lo que Él es, ¿no? Y si todavía Dios no ha hecho la justicia es porque está esperando, ¿no? Que las personas se arrepientan, está dando oportunidad para que más personas se arrepientan, pero no quiere decir que un día no va a llegar, que ese día no va a llegar como mucha gente cree, ¿no? Como ha pasado tantos años y no pasa nada, dicen, entonces creen que no, pero un día Dios va a hacer justicia de toda la sangre inocente que se derramó en la tierra y que es y fue mucha, porque todavía se sigue derramando, ¿cierto? Sangre inocente. Así que bueno, muy, muy importante este primer verso, ahí vemos entonces a Abel en la cabeza. Eh, recordemos eso también, como decía ahí, lo importante no es tanto la ofrenda, en el caso que estamos hablando, sino el corazón. Porque algunos dicen, no, porque era mejor una cosa, otra, no. No, Dios vio el corazón de cada uno y por eso fue hallado justo y a Dios le agradó Abel. Bien, vamos al verso, ahora es 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra traducción dice, por la fe Enoc fue tomado de esta vida, de modo que no experimentó la muerte. No pudo ser hallado porque Dios se lo había llevado, pues antes de ser tomado, él fue aprobado como una persona que agradó a Dios.
Bueno, acá vemos un caso, ¿no? Que no hay mucha información, pero dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, Dios se lo llevó. Él no murió, sino que Dios se lo llevó. Hay otro caso más, ¿cierto? Que fue de Elías, ¿cierto, hermano? Si no me equivoco. Sí, fue Elías que fue traspuesto también. En un carro de fuego También, se lo llevaron. un carro de fuego, claro. O sea que, si no me equivoco, están estos dos casos. No me recuerdo ahora en este momento que haya otro más, ¿cierto? O sea, no es algo muy común realmente. Pero bueno, acá vemos el primer caso, Enoc. Dice, así como Abel demostró su amor, dice, para con Dios, del mismo modo, Enoc, miembro de la séptima generación de la familia de Adán, Génesis 5, el 1 al 24, no vamos a leer todo, y Judas 14. ¿Puedes leer ese Judas 14 ahí lo que está en rojo? Sí, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Abraham, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahí está. Amén. Entonces dice Enoc. El escritor escogió a Enoc como la próxima persona que servirá como ejemplo de una vida verdadera y dedicación. El relato de Génesis es bastante breve. ¿Podés leer ahí Génesis 5, 21 al 24? Que está en rojo. Sí, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. 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 Dice, los detalles de la vida de Enoc están registrados en una genealogía. De las otras personas mencionadas en la genealogía se dice el mismo refrán. Y murió. Cuando uno ve la genealogía, dice, bueno, vivió tantos años, tuvo cosas y murió. Pero Enoc fue tomado de esta vida, de modo que no experimentó la muerte. Y el escritor introduce la oración con la expresión por la fe. A causa de su fe, Enoc no enfrentó la muerte, sino que fue trasladado a la gloria. Enoc caminó con Dios. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Significa que la persona vive una vida espiritual en la que le dice todo a Dios y le obedece. Génesis 6:9, ¿puedes leer, hermano? Sí, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ah, está bueno. Ahí vemos que también ve que dice que Dios, que con Dios caminó Noé. Entonces vamos a centrarnos un poquito esto de caminar con Dios. Cuando uno va caminando con alguien, va cerca, va hablando, va comunicándose, tiene una relación, ¿cierto? Estrecha, ¿no? Y le cuenta todo, como dice, ¿no? Un amigo, ¿no? Continuamente está hablando, ¿no? Y Enoc tenía una relación muy estrecha con Dios, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos esa relación. Cuando uno camina con el Señor, es que uno va al lado con Él, va caminando en su vida continuamente al lado del Señor, hablando con Él, escuchándolo, obedeciéndole. Eso es caminar con Dios. Dice, Enoc vivió una vida normal, dice, criando hijos e hijas, pero toda su vida se caracterizó por su amor a Dios. Por esta razón, Dios lo llevó al cielo. Nótese que el escritor usa la frase fue tomado o llevado 3 veces. La fe de Enoc fue tan fuerte y su relación con Dios tan estrecha que se impidió que él muriese. La maldición de la muerte pronunciada sobre Adán y sus descendientes no prevaleció en Enoc, porque Dios lo transformó.
Enoc fue aprobado como una persona que agradó a Dios. Qué bueno, ¿no? Entonces vemos acá que él dice, bueno, vivió una vida normal, como cualquier, pero él tenía una relación muy estrecha con el Señor. Tanto fue así que Dios dijo, no voy a dejar que él muera, me lo voy a llevar. Y esa maldición que entró al mundo por el pecado, él no lo vivió. Realmente podemos ver que él realmente tenía una fe importante en el Señor, ¿cierto? Una fe firme, como para que Dios haga esto, ¿no? Así que, ¿qué podemos decir, hermano, de este tema de Enoc? Para agregar. Sí, que como decías, era una relación muy estrecha que tenía él con Dios. O sea, ya era un estilo de vida. No era como ahora que tenemos quizás una religión, que tenemos que ir a ciertos días a un lugar y después estamos nosotros como independientes. No, él caminaba con Dios, estaba continuamente con Dios. En ese tiempo no había iglesia, no había pastores. O sea, era él solo con Dios. Y fue tanta su fe y su obediencia, su pasión, digamos, su sinceridad en esa relación que Dios dijo, me lo tengo que llevar, que tiene que venir ya conmigo. Y duró 300 años, dice, desde que engendró a Matusalén hasta que Dios se lo llevó 300 años fiel a Dios, caminando continuamente con Dios. Entonces, nosotros que vivimos menos de ahí, ¿qué espera Dios de nosotros? Que vivamos así, en relación constante con Dios, que dejemos de estar con una religión. Tenemos que seguir haciendo una relación con Dios, obedeciéndolo, escuchándolo, buscándolo en cada momento. En este tiempo que nos queda de la vida, que no van a ser 300 años, obviamente, pero ese tiempo que nos queda, tenemos que esforzarnos para que Dios también se agrade de nosotros. Y aunque no nos va a traspasar como no, nos va a dar la vida eterna al final, porque Él lo prometió. Entonces, por esa promesa, no tenemos que ser constantes y fieles en todo tiempo. Así es, así es. Sí, él vivió muchos años, ¿no? Y a pesar de todo eso, él estuvo ahí firme, ¿no? Vemos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el Génesis, que, bueno, hubo ciertas personas, ciertos seguidores de Dios, que creían en Dios, que decían, pero pocos así que caminaron realmente con Dios. Digamos, si vemos todo en Génesis, como estuvimos estudiando, ¿no? Todas las personas que vivieron, vemos que son pocos, ¿cierto? Que lo que como que sobresalen, ¿cierto? Vemos ahí a Abel, primeramente, ¿cierto? Ahora a Enoc, y bueno, y ahora vamos a ver después de Noé, ¿no? Pero si es una característica que podemos decir que podemos encontrar, es eso, ¿no? De que lamentablemente no son muchos las personas que deciden creer y caminar con Dios, lamentablemente. Así también hoy en día, muchas personas, como dice mi hermano, no tienen una relación realmente con Dios. Tienen una religión, pero no una relación. Nosotros siempre somos lo que decimos, el cristianismo no es una religión, aunque a nosotros nos puedan catalogar como una religión, ¿no? No es una religión, porque la religión es algo que el ser humano hace para llegar a Dios, inventa cosas para llegar, y pone, hay que hacer esto, sin embargo, el cristianismo es una relación con Dios, algo que, porque Dios dijo cómo hay que adorarle, es Dios que se acercó a nosotros a través de Cristo. Entonces, es una relación con Él, es distinto. Dios es el que pone y el que dice cómo debemos adorarle, cómo debemos seguirle y cómo podemos agradar a Dios. No por las cosas que nosotros inventamos, creyendo que eso agrada a Dios. Entonces vemos ahí la diferencia.
entre una relación con Dios y una religión. Las religiones son inventos de los hombres, ¿cierto? Cosas que tratan de hacer para llegar a Dios. Sin embargo, Dios se acercó a nosotros a través de Cristo y quiso restaurar esa relación que estaba rota con el ser humano por el pecado. Entonces, lo que Él quiere es tener una relación estrecha con nosotros, ¿cierto? No que sea algo distante, porque si no, eso ya deja de ser una relación, ¿cierto? Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos una relación estrecha con Él. Bien, seguimos entonces ahora en el 6. Vuelve otra vez al tema de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Puedes leer lo que está en azul, hermano? Que es otra traducción. Sí. Otra traducción dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que viene a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Amén. Bien. Dice, este texto enseña una verdad espiritual que toca la vida de todo creyente. Constituye una de las expresiones más elocuentes de la fe y oración, presente en la epístola de Hebreos. En comparación, la declaración de Pablo acerca de todo lo que no viene de la fe es pecado, es escueta. ¿Puedes leer ahí Romanos 14:23, que está en rojo? Sí, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? Dice, es un versículo bellamente estructurado. El escritor de Hebreo comunica el método para complacer a Dios, la necesidad de creer en su existencia y la certeza de la oración contestada. Dice, ¿cómo agradamos a Dios? Caminando con Él por la fe. Dice, debemos confiar plenamente en Dios y contarle nuestras cosas como a nuestro amigo más querido. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible trae a nuestra mente Hebreos 6:4. Dice, transmite la idea de que la fe es el ingrediente indispensable para agradar a Dios. ¿Podés buscar ese versículo que no lo puse ahí, hermano? Hebreos 6:4. Sí, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Bueno, ¿ves? Entonces ahí pone la palabra imposible. O sea que si no creemos, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Si no lo hacemos así, no podemos agradar a Dios. Bien, punto B. Dice, ¿por qué oramos a Dios? La gente que ora a Dios, dice, debe creer que Dios existe. Aunque la existencia de Dios sea una verdad establecida para el creyente, con frecuencia sucede que éste pasa por alto al orar a Él. Dios, sin embargo, desea que el creyente ore continuamente. Y bueno, oramos a Dios. ¿Por qué oramos a Dios? Para tener una relación con Él, ¿cierto? Y por lo tanto debemos creer que Él existe y que Él contesta. Si no, no sirve, ¿cierto? A veces, como cristiano, fallamos un poquito ahí, ¿no?
pasamos por alto eso, ¿no? Y podemos a veces dejarnos que entre en nuestra vida un poco de incredulidad. ¿Será que Dios existe? ¿No existe? Son cosas que a veces pueden venir a la mente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Siempre cuando vamos a Dios, estar seguros de que Él existe, ¿cierto? De que Él nos escucha, no dudar, ¿cierto? De que Él nos está escuchando, de que está Él ahí, ¿cierto? ¿Cómo buscamos a Dios? Dice en oración, con fervor, con plena confianza. El pecador recibe perdón, el suplicante misericordia, el justo paz. Dios nos invita a venir a Él con plena certeza de que Él oirá y que contesta nuestras oraciones. Así que, dice el escritor, no descartéis vuestra confianza, será ricamente recompensada. ¿Podés leer ahí Hebreos 10:35? Sí, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén, amén. Entonces, tenemos que saber que si creemos en Él, Dios va a recompensar esa fe. Y que cuando oramos a Él debemos creer que Él existe, que Él nos oye y que Él contesta. ¿Puedes decir algo de esto? Y pasamos al otro verso, hermano. Amén. Es que es imposible tener una relación con Dios si no se cree, si no se sabe que Él está escuchando, Él está ahí. Y es el problema de las religiones, que como están acostumbradas a un sistema de cosas, ya la fe es algo que no es tan importante para ellos, porque ya están acostumbrados a un sistema, a una, ¿cómo se diría? Como a un programa, a una instrucción de que las cosas tienen que ser así, cada domingo hay que hacer así, así, así. Entonces se vuelve algo mecánico, algo como que sin vida. Ese es el problema de las religiones, y nosotros no podemos caer en eso. Y mucha gente empieza a creer en Dios de corazón, pero cuando van pasando los años, se le va olvidando ese amor del principio y empiezan a caer en la religión. Tenemos que tener cuidado. No podemos dejar de creer en Dios, de que hay un Dios ahí que nos está escuchando. Y el mundo nos quiere a veces ropar diciéndonos que Dios es una fuerza, que Dios es esto. O sea, minimizando a Dios, y nuestra fe se va debilitando. Porque creemos ya que Dios es una fuerza que está ahí arriba, Dios nos va a suplir, Dios nos ama a todos, y como que se le quita la personalidad a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él pide? ¿Qué es lo que Él demanda del ser humano? Eso se va perdiendo. Entonces, mucho cuidado con debilitar la fe, porque se está debilitando actualmente en el mundo, y los falsos maestros la están debilitando aún más. Nosotros tenemos que seguir fieles a Dios, que Él está ahí y cómo Él es y cómo debemos dirigirnos a Él. Todo eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Claro, exactamente. Creer lo que debe, quién es realmente Dios, ¿no? Porque nos quieren vender otra idea de Dios, ¿no? Y a veces también podemos nosotros decir, bueno, yo sigo a Dios, creo en Dios, todo, pero a veces le pedimos algo al Señor y dudamos, ¿no? No tenemos esa certeza realmente de que Él oirá, ¿no? Y eso también es algo que nos puede pasar, ¿no? Él quiere que cuando nosotros oramos, que estemos confiados de que Él nos oye y que Él nos va a contestar las oraciones, ya sea por un sí, por un no, porque Dios responde de acuerdo a su voluntad, pero que Él lo va a hacer, ¿cierto? Y tenemos que tener esa certeza, no estar dudando de que Dios no, sino que Dios nos oye o no nos oye, ¿cierto? O sea, no tener esa duda, ¿no? Tenemos que estar seguros que Él está ahí y que Él nos oye y que Él no va a contestar. Bien, verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Podés leer ahí donde dice otra traducción, hermano? Sí, dice, por la fe Noé,
al ser advertido acerca de las cosas no vistas aún, con santo temor construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. 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 Dice, hubo una persona que demostró su fe en Dios en un mundo de incredulidad. Y esa persona fue Noé. En el relato bíblico histórico acerca del diluvio vemos que Dios informó a Noé acerca del inminente diluvio que destruiría toda la vida a causa de la maldad del hombre. Dios le advirtió a Noé que eliminaría a hombres, animales y pájaros cuando terminase el periodo de 120 años. Génesis 6, del 1 al 7. Bueno, ahí lo pueden leer, no vamos a leer ahora todos esos versículos, pueden leer bien la historia de Noé. Dice, Noé encontró favor ante los ojos de Dios porque caminó con Dios. Otra vez vuelve a poner eso, ¿no? Caminó con Dios, así como Enoc caminó con Dios, también Noé. Vamos a leer nomás estos dos versos. ¿Puedes leer, hermano? Génesis 6, del 8 al 9. Sí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Amén. Dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Como sus antepasados, Abel y Enoc, él puso toda su confianza en Dios. Dios instruyó a Noé para que construyese un arca de tamaño específico y adecuado para contener a su familia y a todos los animales y pájaros que Dios quería mantener con vida. Le informó a Noé acerca de las cosas no vistas aún. Hebreo 11:1. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que es la fe? ¿Puedes leerlo, hermano? Así recordamos un poquito ese 11:1. Amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Así es. Entonces él todavía no lo veía, pero él creyó. Eso es la fe. No lo veo, pero yo lo creo, aunque no lo vea. Tengo certeza, tengo seguridad de que existe y de que va a pasar, ¿no? Aunque la escritura no da ningún relato acerca de las burlas, el hostigamiento y los retrasos que tuvo que sufrir Noé mientras construía el enorme arca sobre la tierra seca, podemos estar seguros que él sintió el maltrato de la incredulidad. Las mofas y el escarnio constituyeron su dieta diaria de oposición. Lo podemos dar por sentado, ¿no? Porque él predicaba y nadie le creía y seguramente no habrá sido nada fácil, ¿no? Noé se encontraba solo, dice, en medio de un mundo hostil. Fuera de sus familiares inmediatos, él no podía contar con el apoyo de nadie. Creer en Dios, dice, en medio de creyentes, perdón, ahí dice, es algo relativamente fácil, pero no tener a nadie en quien apoyarse, excepto en Dios, es la verdadera prueba de la fe. Claro, una cosa es creer en Dios cuando hay muchas personas que creen en Dios, ¿no? Pero cuando estás así, que tenés tu familia nomás, y tenés todos los demás no creen, no es fácil, ¿cierto? Realmente. Y vemos acá a Noé que estaba solo, pero que él fue obediente y que creyó a Dios de lo que le decía, ¿no? Y fue obediente, hizo el arca, lo pueden ver todo ahí en Génesis, todo lo como Dios le mandó. Así que bueno, realmente Noé es un ejemplo, ¿no? Para nosotros a seguir, que a pesar de que seamos pocos, quizás a veces en nuestra familia podemos ser únicos, a lo mejor que seguimos a Cristo, ¿no? En nuestro trabajo, en donde sea, somos pocos, pero tenemos que seguir creyendo. No importa que estemos solos, no importa que la gente nos persiga, no nos quiera, se burlen por nosotros creer en Dios,
¿cierto? ¿Puede decir algo de esto, hermano, y seguimos? Sí, que Noé es un ejemplo muy grande para nosotros, porque así estamos nosotros, en un mundo caído, un mundo donde la mayoría está siguiendo sus propios deseos. Entonces, servir a Dios en un mundo así nos pueden traer burlas también, nos pueden traer, o sea, rechazo de parte de la gente, Ujú, ujú. porque tú eres como muy anticuado, creyendo en ese libro tan antiguo, esas leyes ya pasaron de moda, la nueva moda es esta. Y muchos cristianos han caído por eso, por la presión social, porque le gusta, o sea, se sienten atraídos por la vida del mundo, los placeres y esas cosas, y ya dejan de creer en Dios. Por eso que la fe debe ser constante, continua, y no es un ejemplo de eso, porque duró, decía ahí, 150 años construyendo esa arca. Es una fe que es constante, que no se rinde, que persevera. Entonces, la fe nuestra debe ser así, que no importa los años que tengo que pasar, quizá en soledad aparente, porque hay más impíos que cristianos. Tenemos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, tenemos hermanos, pero en nuestro trabajo diario, nuestra vida, nuestra familia, lo que más hay es oposición. Y tenemos que ser firmes para al final ser salvos, como Noé fue salvo al final y su fe ayudó a su familia, porque quizás su familia, si no fuera por él, también se hubiera apartado de Dios. Pero como Noé estaba ahí, constante, eso le dio ánimo a ellos de seguir también a Noé. Y todos se salvaron por la fe de Noé. Así es. Muy bien, hermano. Dice, Noé creyó y con su santo temor construyó un arca para salvar a su familia. Por otra parte, él manifestaba una profunda reverencia por Dios. Por otra, estaba aterrado a causa de la inminente destrucción. Él se sentía lleno de un santo temor ante la perspectiva del juicio de Dios sobre el mundo pecador. Porque si él no hubiese creído la advertencia de Dios, no hubiese sentido temor. Su fe le llevó a temer y a construir obedientemente. Él siguió las instrucciones que Dios le dio. Construyó el arca y al hacerlo demostró su fe, su firme confianza en Dios. Su fe se transformó en un testimonio que condenó al mundo incrédulo que le rodeaba. La fe de Noé estaba diametralmente opuesta a la incredulidad del mundo. La escritura describe a Noé como un hombre justo. Ezequiel escribe acerca de la posibilidad de que Dios enviase una hambruna, dice, contra un país que pecare contra él. Dice, de estar Noé, Daniel y Job en dicho país, ellos solo podrían salvarse, dice, por su justicia. Eso lo dice ahí en Ezequiel 14, verso 14 y 20, ¿no? O sea, lo nombra Ezequiel, ¿no? Como diciendo Noé, era justo, y si estuvieran ellos, se salvarían ellos, solamente se van a salvar los justos, ¿cierto? Y Pedro dice, llama a Noé predicador de justicia. ¿Podés leer, hermano? Ahí donde dice segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ah, ahí está. Pregonero de justicia. Bueno, esto no es muy significativo, ¿no? Porque dice también la palabra de Dios que también el fin va a ser como los días de Noé, ¿cierto? Noé predicaba que iba a llover, nadie le creía, hasta que un día, 120 años, ¿no? Hasta que un día vino y se lo llevó a todo. Y así también, nosotros decimos, arrepiéntanse, Jesús va a venir, va a haber un fin, y la gente que dice, no, eso no es verdad, ¿dónde está el final? ¿Dónde está el fin del mundo? Todos dicen que va a haber cosas y mira, todavía estamos acá, ¿no? Todo así, ¿no? Pero dice que un día, así como el día de Noé, un día viene el fin, y así también va a ser este mundo. Y dice que ¿quién se salvó? Noé y su familia. Entonces eso podemos también deducir que a pesar de que este mundo hay tantas personas, en comparación, digamos, va a ser poco, ¿cierto?
los que se salven, lamentablemente. Porque lo dice la palabra de Dios y lo vemos, ¿cierto? Donde la mayoría elige no creer, lamentablemente. Dice, el escritor de Hebreo dice que llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ningún profeta predicó nunca un mensaje tal de condenación como el que predicó Noé durante un periodo tan extenso, dice. 120 años, dice. Además, Noé predicó a todo el mundo de su tiempo. Todo lo que estaban en su tiempo. Por su fe, Noé heredó el don de la justicia. Su ancestro Abel fue aprobado, dice, como hombre justo. Hebreo 11:4. Noé, sin embargo, llegó a ser poseedor de justicia, es decir, su modo de vivir fue un modelo de justicia, siempre opuesto a la incredulidad. Su vida fue un ejemplo constante de la obediencia a la voluntad de Dios. Por medio de su vida justa, Noé halló el favor de Dios. Por la fe, él agradó a Dios. Acá algo importante, porque normalmente la gente busca agradar a Dios haciendo cosas, ¿cierto? Obras, sacrificios, pero acá dice que por la fe él agradó a Dios. Entonces, primeramente, podemos agradar a Dios por la fe, por creer en Él. Y a la vez, entonces, cuando creemos en Él, vamos a obedecer. Entonces, ahí vamos a estar agradando a Dios, ¿cierto? Pero no porque hagamos cosas que a nosotros se nos ocurra hacer para agradar a Dios, ¿cierto? Sino lo que Dios quiere que hagamos. Ahí estamos agradando a Dios, no con cosas inventadas por los seres humanos, ¿cierto? Bien, vamos a la conclusión. Dice, los héroes de la fe que precedieron a Abraham fueron verdaderos pioneros, Abel, Enoc y Noé. Estos hombres estuvieron virtualmente solos en su lucha de la fe. La incredulidad y la desobediencia les rodeaba y no existía una comunidad de creyentes que los apoyara. Consideremos, por ejemplo, a Abel. Dice, su padre y su madre habían caído en desobediencia y habían sido echados del paraíso. Su hermano rehusó escuchar la voz de Dios y se transformó en un siervo del pecado. Génesis 4:7. Abel, por el contrario, deseaba servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Él puso su confianza en el Señor. Fue una figura solitaria, un verdadero pionero, un hijo de Dios. Después dice, sabemos muy poco, dice, de la vida de Enoc. El escritor coloca el nombre de Enoc en una genealogía y se abstiene de dar detalles históricos. Sin embargo, particulariza el rasgo distintivo de Enoc. Enoc caminó con Dios. Todas las personas mencionadas en la genealogía, Génesis 5, del 3 al 32, carecen de esta descripción. Solo Enoc es conocido como hombre de fe. Finalmente, Noé caminó con Dios. También él se destacó con su propia familia como un pionero de la fe. El mundo le abandonó, pero él permaneció fiel. Dice, nótese, por su fe, Abel pagó el precio de su vida, o sea, con su vida. Por su fe no fue tomado de esta vida. Y por la fe Noé salvó la vida de su familia. Sigamos el ejemplo de ellos caminando con Dios, obedeciéndolo en todo. Amén. Muy bien. Muy lindo, ¿cierto? Estos ejemplos de la fe, ¿cierto? Abel, Enoc y Noé. Realmente, bueno, podemos hablar muchas cosas más, pero para no hacerlo tan largo, porque ya nos hemos excedido, pero bueno, es así hebreo, es largo. Realmente que podamos seguir el ejemplo de ello, ¿no? En un mundo, como decíamos, que lleno de incredulidad, de oposición, que podamos seguir creyendo en Dios, aunque seamos pocos, que podamos seguir siendo fieles a Él. Hermano, ¿puedes decir algo más para terminar? Y ya te dejo para que termine. Amén. Excelente estudio, Carolina, donde pudimos ver cada característica específica de estos hombres de Dios y también lo que los unía,
que era la fe, la confianza en Dios, la relación con Dios. Cada uno de ellos lo tenía esa confianza plena de que el Dios Todopoderoso les estaba hablando, les estaba indicando, y ellos obedecían lo que Dios les decía. Abel le ofreció un sacrificio excelente. Enoc caminó con él siempre, 300 años. Y Noé construyó esa arca, una obra muy grande tuvo que hacer Noé. Y con ese mundo impío que estaba ahí, quizás insultándolo, burlándose, y él siguió adelante. Entonces, nuestra fe debe de imitar a la de esos hombres. Tenemos que siempre creer de verdad que Él está escuchando, creer que los mandamientos de Él son verdaderos, que hay que creerlo, que hay que cumplirlos. No estar diciendo, eso quizás no era para mí. Esto está claro para quién eran los mandamientos de Dios. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que tener esa fe, esa confianza, esa obediencia que tuvieron ellos para agradar a nuestro Dios también y ser también puesto en esa lista de hombres de fe que no se acaba ahí, que sigue más y más y más y llega hasta nuestros días. Así que vamos a estar también nosotros ahí. Vamos a esforzarnos en no dejarnos vencer por este mundo que nos quiere apartar de la verdadera fe en Dios. Así que nada más, Carolina, vamos a terminar aquí el video. Bueno. Invitando a los hermanos que se puedan suscribir, que se puedan comunicar con el número que está ahí y que puedan pedirnos cualquier estudio que quieran que hagamos, cualquier oración. Sabemos que tenemos un tiempo de oración después de aquí, así que están todos invitados. El hermano Omar, Dios le bendiga, que anda por ahí, que dice, debemos ser compañeros, por así decirlo, del Señor siempre. Amén. Muy bien, Omar. Compañeros, amigos, fieles del Señor. Así invitamos a todos que sean amigos del Señor, que se arrepientan si están pecando y vengan a Cristo para que sean ese amigo de Dios y tengan esa relación íntima con Dios. Así que hasta aquí este video. Esperemos en Dios continuar el video de los hebreos, sea el estudio en otra ocasión. Así que manténgase conectado a nuestro canal. Gracias y paz, y el Señor le bendiga a todos. Muy bien, gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de gloria